¿Me dices? Buenas tardes, amigos. Hoy 6 de mayo quiero hacer esta comunicación con ustedes en Facebook en vivo para mostrarles algo que pasó ayer. Ayer estaba en una entrevista en el canal UNE TV con el diputado y periodista Ronnie Martínez, que es diputado del Partido Libertad y Refundación, y el gobierno decidió hacer una cadena nacional. Eran como las 15 para las 9. Normalmente la cadena es a las 9:30 y a las 9:30 fue, pero esta otra la metieron simplemente para tapar lo que yo estaba diciendo. Metieron a la señora que es la hija de David Matamoros Watson, que obviamente fue vicecanciller y ha trabajado también con el gobierno, y entonces se cortó. Entonces yo les voy a mostrar ahorita este informe, que es un informe confidencial que ha caído en nuestras manos. Informe confidencial estratégico, marzo-abril, COVID-19, presidente Juan Orlando Hernández. Dice COVID-19, de crisis mundial a oportunidad política local. Es necesario que el presidente Hernández alimente el miedo para aumentar entre los hondureños la necesidad de encontrar a quien les proteja. El presidente Juan Orlando Hernández debe ser y es el único protector. La única recomendación es el aislamiento para ganar tiempo. Vaya sacando usted sus conclusiones. Dice, la única recomendación, están hablando de lo que hay que hacer con el COVID-19, es la recomendación pagada a JJ Rendón. La única recomendación es el aislamiento para ganar tiempo, y hay que insistir en eso, así como infundir miedo a la población para crear la percepción de la protección. La imagen presidencial de protector, si es efectivo en el reparto de víveres, cuando la escasez es lo habitual en este tipo de pandemias, será diferenciadora para la imagen del presidente Hernández para 2021 frente a sus adversarios. O sea, me está diciendo, o le está diciendo Rendón claramente, que Juan Orlando Hernández es el candidato. O sea, que él trabaja para que Juan Orlando Hernández sea el candidato del Partido Nacional de Honduras, violando nuevamente la Constitución. Quiero, antes de continuar con este informe, agradeciendo a los que se están sumando, decirles que permanentemente estamos recibiendo llamadas, WhatsApp, información de personas que se encuentran en diferentes partes del país y que no reciben la bolsa solidaria que anuncia Hernández. Y no la reciben porque no son nacionalistas, porque no están en las listas de ellos, porque no votaron por ellos. Y la mayoría de gente en Honduras es de la oposición. O sea que esa bolsa solidaria la están repartiendo a gente que no la ocupa. Por ejemplo, a personas que, siendo empleados del gobierno en Tegucigalpa, están recibiendo el sueldo aunque no estén trabajando. Y eso es algo que equivale a robo. Continúo con el informe de JJ Rendón con las recomendaciones para Juan Orlando Hernández. Dice aquí abajo, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es el mejor escudo para justificar la dureza de una pandemia que arrasa a países como España, Italia, Gran Bretaña o Estados Unidos. Y aquí está, en negritas, lo que tiene que decir Juan Orlando y sus lacayos. Hacemos y cumplimos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y fíjese que lo que están haciendo ellos justamente coincide con esto que estamos aquí mostrándoles. Dice después, los líderes ante el COVID-19. Si el número de contagiados aumenta demasiado, en negritas pone lo que hay que decir, lo que tienen que decir los nacionalistas. Si el número de contagiados aumenta demasiado, es fruto de la negligencia de las personas, no por la acción del gobierno.
Y eso es lo que dice permanentemente Copeco, lo que dice Sinajer. Esta debe ser la estrategia del presidente Hernández e insistir en las medidas de protección y aislamiento. Después dice, como comentario de Rendón y su equipo de asesores, no es antidemocrático, así se ha hecho en otros países, declarar el estado de emergencia. En realidad, son muy pocos los países que declararon estado de emergencia. Y creo que de todos los que lo declararon solo queda Honduras. Control del orden público por el ejército. O sea, las Fuerzas Armadas se prestan para castigar a la población. Orden de confinamiento y la reducción de los derechos constitucionales. Los grupos de la oposición de países afectados han mantenido una actitud beligerante cuando no había una respuesta en medios materiales. El gobierno de Honduras no puede fallar en este rubro, haciendo una comunicación más agresiva en la compra de material y entrega de víveres. Debe ser el gobierno con sus programas, un gobierno protector, un presidente protector. Estoy leyendo las recomendaciones de JJ Rendón para Juan Orlando Hernández, para su reelección aprovechando el COVID-19. Dejará a los líderes de la oposición en clara desventaja. Los equipos de comunicación del gobierno deben trabajar en la narrativa de, comillas, ellos y nosotros. Y así es como se refieren los del Partido Nacional a la oposición, ellos. Con especial dedicación en redes sociales por parte de los equipos del partido para ganar la credibilidad que perdida con la clausura de los trolls, que fue perdida con la clausura de los trolls, o sea, que cuando les demostró Twitter y Facebook que tenían no sé cuántos miles de cuentas falsas, entonces ahí perdieron credibilidad. Más abajo dice una clase política en la oposición que hasta en el peor momento de la historia del país solo quieren que caiga este gobierno. Mire, y ahí está lo que les recomienda decir, referirse a la oposición como que son irresponsables e incapaces. Más abajo dice, los irresponsables y los incapaces son ellos, o sea, la oposición, que solo saben destruir y no construir. Ninguno hace propuestas. O sea, quiere inyectar en la mente de la gente que la gente de la oposición no hace propuestas. Frente a un presidente Hernández que sin mencionar a la oposición, o sea, no le permite mencionar a la oposición en su recomendación Rendón, solo trabaja para el país con la obsesión de protegerlo, suministrando víveres y material sanitario para las familias hondureñas y hospitales del país. En la siguiente página del informe Recomendaciones de JJ Rendón para el delincuente que ilegalmente gobierna Honduras, dice: comparecencias públicas del presidente Hernández y la generación de miedo con, comillas, por desgracia, lo peor está por llegar. Esto se lo escuchamos a cada rato a Juan Orlando Hernández. Hace que se mantenga la percepción de que el presidente Hernández sabe lo que ocurre y tiene visión de futuro, frente a unos adversarios ciegos y sordos. Le recomienda lo que haga y le justifica Rendón por qué lo tiene que hacer. Después dice Rendón, el uso del miedo anunciado siempre funciona en situaciones de crisis y proyecta la imagen del gobernante para después liderar la reconstrucción que es inevitable y será el gran argumento para el proceso electoral de 2021, o sea, para reelegirse. La presencia del presidente Hernández en medios de comunicación provocará el efecto protector debe ser aquí, pretendido, y así invisibilizar a la oposición. El único protagonista debe ser el presidente Hernández. Sin la realización de test no se pueden verificar las muertes, que las muertes son por COVID-19. Conseguirlos no es fácil y los niveles de efectividad de los tests rápidos es muy bajo. Esto es lo que le dicen a Juan Orlando Hernández y a sus compinches que digan, que declaren. Más abajo dice insistir siempre en las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. O sea, echarle la culpa a la Organización Mundial de la Salud por las malas decisiones que toman. También le recomienda que diga, el aumento de contagio solo puede llegar por la desobediencia de la gente. Y más abajo, el presidente Hernández debe mantener sus comparecencias públicas
acompañadas de su war room, su cuarto de guerra, y de representantes empresariales. O sea que a los empresarios que vemos en esas comparecencias son cómplices de Juan Orlando Hernández y culpables de este engaño del cual estamos siendo objeto. Representantes empresariales y de la sociedad civil. Esta crisis comienza en la salud y acaba en lo económico. Los empresarios deben estar al lado del presidente Hernández y el presidente al lado de los empresarios. Comillas, para que lo diga Hernández, juntos podemos comenzar de cero y vencer juntos a esta crisis. La línea del mensaje. Estoy leyendo recomendaciones de JJ Rendón para Juan Orlando Hernández y sus compinches. El presidente Hernández debe pasar a las visitas de campo para liderar la acción de la pandemia y apoyar con imágenes la protección de la población. El líder que da ejemplo y es valiente frente a una oposición asustada en sus casas. Visite hospitales, centros de entrega de material, hospitales móviles. Después JJ Rendón habla de la cuarentena, debe ser política, pero no empresarial. Monopolizar el control de la crisis, aislando al resto de la oposición de las grandes decisiones. La oposición no tiene capacidad de tomar decisiones en estado de alarma, ni dispone de los recursos necesarios para hacerlo. Por tanto, descartar acuerdos globales, pactos o mesas de rescate donde se puedan integrar, ya que les daría protagonismo. Recomendaciones de JJ Rendón de no juntarse con las opiniones de las personas de la oposición. El presidente Hernández debe rodearse de parte de sociedad civil afín, o sea, los que le siguen la corriente, y en especial del colectivo médico. El colegio médico es opositor. Sería bueno buscar niveles de interlocución paralelos. No apoyarán al gobierno, pero al menos evitar la crítica con su silencio moderado. La llegada de los médicos cubanos ha sido la mejor manera de acallar a la presidenta. Se refieren a Suyapa Figueroa, que se opuso a la llegada de los médicos. El apoyo de los grandes empresarios del país con el presidente Hernández son los que van a recuperar el país de la crisis generada por el COVID-19. El efecto económico de esta crisis será tan devastador como el de salud. Según nuestros estudios y encuestas, la gente está muy preocupada por su futuro y en especial por el empleo. Después dice, no todos los empresarios serán afines, le dice a Juan Orlando, no todos te van a hacer caso a estas estupideces, porque muchos se verán perjudicados en la crisis, pero el gobierno debe prestar especial atención a los empresarios influyentes para garantizar el futuro y la ejecución de la estrategia a medio y largo plazo. La estrategia a largo plazo es la reelección de Juan Orlando Hernández. Estoy casi terminando. En el informe de JJ Rendón, marzo-abril, me imagino que el de mayo está por llegar, se refiere aquí Rendón a la oposición en el COVID-19. Hasta el momento la oposición ha sido silenciada, salvo alguna excepción aislada. Salvador Narrala presenta propuestas improvisadas para combatir la pandemia, pero son ideas personales sin sustento profesional ni técnico, ocurrencias que él mismo declara que comenta con su esposa. No recuerdo haberlo dicho, pero me imagino que alguien escuchará las conversaciones, tienen acceso a las conversaciones no públicas ni a las publicaciones, tienen acceso a lo telefónico, porque escuchan las llamadas telefónicas que hacemos nosotros y escuchan nuestros celulares aunque estén apagados. Mantiene la línea de contradicciones, no sé cuál, porque yo siempre he sido anticorrupción, siempre dije y seguiré diciendo que el jefe de la pandilla es Juan Orlando Hernández. Nunca me he salido de mi línea anticorrupción. Siempre dije y seguiré diciendo que Juan Orlando Hernández es el jefe de la pandilla y el principal ladrón y culpable de esta pandemia y de mantener en confinamiento innecesario al pueblo. Porque el confinamiento estaba bien a los 14 días si hacías exámenes, pero no hiciste. Por eso ya vamos camino al número 52 de la cincuentena. Vamos a ver, acá dice, se refiere a Luis Zelaya. Está más activo en redes sociales. Realiza propuestas y critica al gobierno sobre la gestión de la crisis.
hay que mantener la estrategia de invisibilidad en medios de comunicación afines y mantener la línea de ataque en redes sociales. O sea, que no le den oportunidad a Luis, le recomienda Rendón, y que lo invisibilicen en los medios y atacarlo a través de los call centers en redes sociales. Sobre Manuel Zelaya, dice, Manuel Zelaya se encuentra en perfil bajo, mantiene lo recomendado en el informe anterior, que es el de enero-febrero. Poca presencia y específica para hablar de cuestiones del COVID-19 y no hablar de política o decisiones del gobierno. Recomendar, le pide a Juan Orlando Hernández que le recomiende continuar en la misma línea con una presencia algo más activa. Se debe ver como la verdadera oposición al gobierno y no Salvador Narrala o Luis Zelaya. Le dice Rendón a Juan Orlando Hernández que a Manuel Zelaya se le debe ver o proyectar como la verdadera oposición al gobierno y no Salvador Narrala o Luis Zelaya. Aquí puedo deducir que el temor que tenés, Juancito, es de Narrala y de Luis Zelaya. Bueno haber tenido este informe para saber a quiénes realmente les tenés miedo de cara a las elecciones. Me alegro. Un abrazo para Rendón, que más o menos lee el panorama. Después dice Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico, es la más agresiva en este momento con sus declaraciones. Ha dado un paso al frente en su campaña política aprovechando su condición de doctora y líder de los médicos. Ha hecho públicos los movimientos en la búsqueda de aliados dentro del liberalismo, según recomendamos en anteriores informes. Según recomendamos, ¿a quién le habrá recomendado meter esta idea? O sea, claramente da a entender que hay infiltrados que llegan a la doctora para que haga cosas que le convienen a Juan Orlando Hernández. Y obviamente ella no se da cuenta, no lo hace por mala intención, sino porque cree que eso es lo que conviene de acuerdo a personas en las cuales confía, pero que son infiltrados. Detectado un crecimiento en las críticas al gobierno, en especial en algunos medios de comunicación como TN5, especialmente críticos con la compra sobrevalorada de material sanitario. Los medios de comunicación tradicionales de la oposición se encuentran también en bajo perfil de críticas al gobierno, salvo por las compras de InvestH y Copeco. Mención especial al Perro Amarillo, que ha crecido en seguidores y en visualizaciones de sus publicaciones. Se ha convertido en el único medio de oposición fuerte en redes sociales. Y la penúltima página dice, acciones políticas, elecciones 2021. El rescate del país después del COVID-19 coincidirá, y a la gente que se está incorporando recién estoy leyendo un informe que lo puede usted ver, de JJ Rendón sobre cómo manejar lo del COVID-19 y aprovecharlo para las próximas elecciones. El rescate del país después del COVID-19 coincidirá en plena campaña de las elecciones internas de los partidos. Honduras estará muy afectado económicamente y los partidos dispondrán de pocos recursos para hacer campaña. Generar un clima de aplazamiento de las elecciones internas, es lo que recomienda Rendón, y que los partidos decidan la fórmula de elección de sus candidatos. Facilitaría las cosas en el Partido Nacional ante el riesgo que supone Nasrias Fura para el oficialismo. Por eso lo tienen con el pico cerrado, perdón, con la boca. Según nuestras últimas encuestas, la invisibilidad recomendada en informes anteriores para Fura, o sea, le han recomendado a Hernández que no le dé chance a Fura, que no le permita aparecer públicamente, ni regalando cosas, ni dando agua. Por eso papi lo hace todo calladito, porque si habla, está contra Hernández y el que se pone contra Hernández lo quema. Siempre y cuando tenga algo que se le encienda, que por supuesto no es el caso mío. Entonces, dice aquí, la invisibilidad recomendada en informes anteriores para Nasrias Fura se ha cumplido en forma efectiva, ya que podría hacer competencia al presidente. ¿Competencia para qué? Para las elecciones próximas. Facilitaría las cosas en Libre, donde se impondría Xiomara Castro, la candidata más débil de los precandidatos,
y el gobierno mantendría niveles de interlocución con Manuel Zelaya como hasta el momento. Lo voy a repetir, no lo estoy diciendo yo, dice, facilitaría las cosas en libre, donde se impondría Xiomara Castro, la candidata más débil de los precandidatos. Los precandidatos, Nasrallah, Zelaya, en fin. Y el gobierno mantendría niveles de interlocución con Manuel Zelaya como hasta el momento. O sea que el gobierno habla con Manuel Zelaya. Es lo que puedo deducir de esto, salvo que mi castellano no sea bueno. El Partido Liberal sería distinto. Solo la unión de todos los precandidatos podría ganar a Luis Zelaya, ya que controla los sellos del partido y cuenta con la mayor fuerza electoral según nuestras encuestas. Para crear este clima es necesario que diferentes voceros hablen de la propuesta con el argumento de, comillas, costo de organización de unas elecciones con el país devastado por la crisis del COVID-19. O sea, que David Chávez, Tommy Zambrano y todos los que forman el entorno corrupto de Juan Orlando Hernández digan que no se pueden gastar 1.000 millones de lempiras en internas, que no se pueden gastar 1.000 millones de lempiras en las generales, que no se pueden gastar tampoco para hacer una nueva identidad, aunque ya están comprometidos 71.6 millones de dólares. ¿Me entiende? Entonces que hablen los del entorno para que es muy caro y que está muy devastada la economía, entonces hay que mantener a Juan Orlandito sin identidad y que no haya elecciones por lo menos internas. El resto lo hacen con el robo, con la complicidad de las Fuerzas Armadas de Honduras. Si lo hacen diferentes voceros de los partidos que deben ir a internas, la idea ganará fuerza. O sea, que lo diga Juan Diego Zelaya, que lo diga el Oliva, que lo diga este otro que se robó el Infop, etc. Es necesario reforzar jurídicamente esta opción. Reforzar jurídicamente esta opción. O sea, Congreso Nacional a trabajar. Y los aspectos legales de esta propuesta para que tengan el sustento necesario en las instituciones electorales y en el Congreso Nacional. Mauricio Oliva, para cumplir el objetivo, será el ejecutor en el Congreso Nacional del proceso, lo que le estoy anticipando, del proceso legislativo y la cobertura legal de la propuesta. ¡Ojo! Oliva, el brazo ejecutor, con negritas. La suspensión de las internas abre la posibilidad de evitar la conformación de alianzas electorales que debilitarían las opciones del Partido Nacional, como nos indican las encuestas. O sea, que si nos unimos en alianza los de la oposición, entonces prácticamente los derrotamos en una forma amplia, como ya los derrotamos en 2017 en la alianza de oposición contra la dictadura. Y la última página de JJ Rendón de recomendaciones a estos delincuentes que gobiernan el país. Las amenazas actuales. Es recomendable en el marco de la pandemia mantener la estrategia jurídica marcada en el caso de Tony Hernández. Estrategia jurídica marcada en el caso de Tony Hernández. Debe ser el aplazamiento, pagándole a los abogados en Estados Unidos, el aplazamiento de la sentencia para ganar tiempo y fortalecer la imagen del presidente, como indicamos en los informes anteriores, en esta nueva etapa desde enero 2020. La corrupción en las compras de emergencia. Hemos detectado una gran incidencia en redes sociales, en medios de comunicación y en la oposición. Es vital que el presidente Hernández se desmarque y anuncie públicamente la persecución de la corrupción. En estos casos, alguien debe pagar para no alimentar la percepción de impunidad. ¿Entendiste, Rubí? ¿Entendiste, Marco Bográn? ¿Entendiste, Mario Zelaya? Bueno, a vos te lo explicaron antes de que lo hicieras. Siempre Hernández va a castigar a alguien para mostrarle al pueblo que él es una persona que toma medidas contra los ladrones, aunque estos ladrones estén robando en nombre suyo, como testaferros suyos. Espero que les haya gustado a todos los medios de comunicación que escucharon un cachito porque Hernández zampó la cadena con la hija de David Matamoros, el de la curva de Batson, ayer cuando estaba dando esto en el canal UNETV. Tienen todo el permiso y los derechos de reproducirlo íntegramente en los programas que quieran.
si se atreven, por supuesto, porque si Hernández se los prohíbe y les amenaza con quitarlos del espectro de televisión y les quita la frecuencia, entonces no lo hagan. De todas maneras, lo seguiremos haciendo nosotros y estamos listos para cualquier consulta. No sé si hubo alguna consulta por ahí, alguna persona preguntó algo. Si alguien tiene alguna consulta, este es un documento súper importante porque nos desnuda la forma como piensa Juan Orlando Hernández de acuerdo a lo que le indica que diga y que haga su asesor principal, porque debe tener otros, JJ Rendón, que tampoco es que gana mucho, gana unos 12 millones de lempiras aproximadamente al mes por asesorar a Juan Orlando Hernández. Si comparamos 12 millones con los 100.000 millones que Juan Orlando está autorizado para gastar con el COVID-19, de los cuales me enteré que ya se gastaron aproximadamente 150 millones de dólares, de los 4.000 millones de dólares ya están ejecutados como 150 millones de dólares. ¿Qué posibilidades hay de sacar al ladrón? ¿Qué posibilidades hay de sacar al ladrón? Bueno, habría posibilidades si tuviéramos unas fuerzas armadas decentes, integradas por personas honestas, que sean leales al pueblo, que se sacrifiquen por el pueblo, que tengan dignidad, que tengan valores morales. No tenemos, ni tuvimos en esta época de Hernández, gente que pudiera sobrellevar lo que significa un cachimbazo de 100.000 dólares o 500.000 dólares, que es lo que me han dicho, le han pagado a los del Estado Mayor Conjunto para que se cierren el pico y permitan que la Constitución de Honduras sea permanentemente violada por este jefe del narcotráfico, que ya en Estados Unidos no le van a dar la oportunidad de que se siga ganando tiempo alargando la sentencia del hermano. Y me han contado que el Tigre Bonilla se fue hoy. Ojalá que sea cierto. Si el Tigre se fue hoy, pues ya cuando le toque declarar al Tigre, que será muy pronto, yo diría que quizá con un poco de demora por ahí por el 15 de mayo, entonces ahí podremos tener mayores luces, porque el Tigre lo único que hizo fue asesinar gente siguiendo instrucciones de Juan Orlando Hernández. Y hay otra parte que le va a encantar a usted, que también va a quedar expuesta en los próximos días y tiene que ver con el Partido Anticorrupción. Pero de eso prefiero no hablarle hoy. Me encantó estar con ustedes, amigos. ¿Cómo frenar la estrategia? Dicen. ¿Cómo frenar esta estrategia? No, frenarla es imposible porque él es el dueño del billete. Lo que se puede hacer no es frenar la estrategia, es estar conscientes que cada cosa que dice y cada cosa que hace Juan Orlando Hernández tiene un guía que le ordena, que se llama JJ Rendón, uno de los grandes delincuentes de todos los tiempos. Uno que le ha ganado un montón de dinero por las asesorías que le da a Juan Orlando Hernández para que haga todas las picardías y se conserve como el jefe del narcotráfico en Centroamérica. Así que, por lo menos, ya sabemos por qué actúan, cómo actúan, y cada vez que escuchemos al muchacho Chávez que se robó el Infop, que entiendo que era pegador de afiches de Miguel Pastor, cuando Miguel Pastor fue 8 años alcalde y quería ser presidente de la República. Creo que este Chávez así empezó bien, luego agarró el Infop, parece que hizo mucho billete. Entiendo que su madre es socia de las mujeres del clan Hernández Alvarado en varias ONGs que se dedican a recolectar dinero y obviamente para dejárselo con fines personales. Y cuando hable Zambrano, y cuando hable Chávez, y cuando hable Juan Diego Zelaya, y cuando hable cada uno, como Oliva, por ejemplo, que aquí dice que Oliva es el encargado de proteger desde el marco legal lo que Juan Orlando Hernández está haciendo para reelegirse. Oliva es un cómplice y por eso, con la boquita cerrada, Oliva, desde que empezó lo del COVID-19, no volvimos a saber de él. Apenas se aparece y le da miedo hacer reuniones físicas, porque en las reuniones físicas del Congreso de la República pueden asistir los diputados decentes. A esos que simplemente en una reunión virtual le dicen: no sirve tu Zoom,
no sirve tu conexión, no tenés entonces oportunidad de decir lo que querés decir. ¿Hay alguna otra pregunta? No. Bueno, un abrazo para todos. Buenas tardes. No pierdan las esperanzas que este bandido, para decirle un piropillo, Juancito el bandido, cuando en realidad es un narco, está a punto de caer, a punto de caer. Es un mango a punto de caer, más temprano que tarde. Salud.